Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Vamos a utilizar este espacio con el fin de deducir la fórmula del ángulo entre dos vectores sin necesidad de utilizar el teorema de los cosenos. Entonces vamos a comenzar dibujando dos vectores en el plano cartesiano. Aquí tenemos el eje de las X, por aquí tenemos el eje de las Y. Voy a ubicar dos vectores arbitrarios a determinado ángulo con respecto al eje X. Entonces voy a ubicar, por ejemplo, este vector y supongamos, bueno, lo voy a llamar el vector B. Y supongamos que este vector forma un ángulo con respecto al eje X, digamos beta, ¿sí? Lo vamos a llamar beta, y voy a ubicar otro vector, digamos U, otro vector U, y el ángulo de este con respecto al eje X, supongamos que es alfa. Entonces la idea es encontrar una expresión para calcular el ángulo entre estos dos vectores. Este va a ser el ángulo, yo lo voy a llamar phi. Vamos a representar ahora los vectores u y b en términos de sus vectores directores. Entonces vamos a comenzar con el vector v, ¿listo? Entonces el vector v, recordemos que lo podemos escribir como la magnitud de él multiplicado por su respectivo vector director. Recordemos que las componentes del vector director asociado a este vector son coseno de este ángulo, coseno de beta en dirección y, más el seno de ese ángulo, que es beta, en dirección j. Bueno, de esta forma escribimos este vector en términos de este vector director, ¿sí? Entonces, recordemos que este vectorcito que tenemos en este lugar es un vector unitario que va en el mismo sentido que el vector b, sigue la misma dirección. Entonces, si yo tomo ese vector unitario y lo multiplico por la magnitud de b del vector v, pues lo que estoy obteniendo básicamente es el mismo vector v. Vamos a hacer ahora lo mismo con el vector u, pero teniendo en cuenta que el ángulo de él con respecto al eje x es alfa. Entonces vamos a tener lo siguiente: el vector u va a ser magnitud de ese vector multiplicado por coseno de alfa en dirección y, más el seno de alfa en dirección j. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tomar el vector v y el vector u y vamos a efectuar el producto punto entre ellos dos utilizando la definición de producto punto. La definición de producto punto, recordemos que es multiplicar componente a componente. Entonces vamos a tomar el vector u y voy a efectuar el producto punto con el vector v. Entonces voy a abrir dos paréntesis. El vector u en términos del vector director asociado es magnitud de u, que multiplica coseno de alfa en dirección y, más seno de alfa en dirección j. ¿Listo? Ahora, a esto, este vectorcito, bueno, ya tengo representado el vector. Ahora, hago el producto punto con el vector v. ¿Listo? El vector v es magnitud de v, que multiplica coseno de beta en dirección y, más seno de beta en dirección j, y listo. Cierro paréntesis. Ahora es cuestión de realizar esta operación que nos está indicando este producto punto, ¿cierto? Vamos a utilizar las propiedades del producto punto para realizar esta multiplicación. Entonces, aquí por dentro de esta expresión voy a multiplicar este vectorcito por esta magnitud. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a la magnitud de u por el coseno de alfa en dirección y, más la magnitud de u por el seno de alfa en dirección j. Ahí está. Ahora, producto punto con, hago lo mismo con este vector que tengo en este lugar. Listo. Entonces aquí sería producto punto con, aquí multiplicamos nuevamente la magnitud de v por el coseno de beta en dirección y, más la magnitud de v por el seno de beta
en dirección J. Ahora sí podemos aplicar las propiedades del producto punto. Recordemos que el producto punto es distributivo, entonces vamos a multiplicar esta primer componente por esta componente. ¿Qué nos va a quedar? Magnitud de U por la magnitud de V por coseno de alfa, coseno de beta, y aquí nos queda I, producto punto I, ahora más magnitud de U, coseno de alfa, perdón, magnitud de U por la magnitud de B, ahora coseno de alfa, que multiplica el seno de beta, y nos queda I producto punto J. Entonces sería I producto punto J. Bueno, terminamos con este primer término, ahora continuamos con este segundo término. Ahora le sumamos más magnitud de U por la magnitud de B, seno de alfa, que multiplica el coseno de beta. Aquí nos quedaría J producto punto I, J producto punto I, más, ahora sería este señor, esta componente magnitud de U por la magnitud de V. Aquí nos queda seno de alfa, que multiplica el seno de beta, y esto J producto punto J. Listo, J producto punto J. Entonces recordemos que por definición I producto punto I, esto nos da como resultado 1, I producto punto J nos da como resultado 0, J producto punto I nos da como resultado 0 y J producto punto J nos da como resultado 1. Aquí es definición de producto punto. Listo. Bueno, noten ahora que por el hecho de que estos dos productos puntos son 0, pues automáticamente se anula este término en la suma y se anula también este término en la suma. Y por lo tanto nos queda este término sumando con este término. Además, ¿qué podemos ver para simplificar un poco la escritura? Aquí nosotros tenemos magnitud de U, magnitud de B, y aquí también tenemos magnitud de U, magnitud de B. Por lo tanto, lo podemos sacar como factor común de este término y de este término. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sería magnitud de U por la magnitud de V, que multiplica al coseno de alfa, coseno de beta, ¿sí? Más seno de alfa, seno de beta. Aquí viene el punto clave. Si ustedes se fijan, coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por el seno de beta, esto es sencillamente la identidad del coseno de la diferencia de dos ángulos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Esto sería igual a la magnitud de U por la magnitud de B, que multiplica, repito, al coseno de la diferencia de alfa y beta. Este sería entonces el punto clave de este procedimiento, saber utilizar esa identidad trigonométrica. Ahora, si ustedes se fijan, alfa menos beta, aquí a partir de la gráfica, es precisamente phi. Miren, alfa es la abertura que hay desde el eje X hasta este ángulo, y beta es la abertura que hay desde el eje X hasta el ángulo, perdón, hasta el vector B. Entonces, si ustedes a alfa le quitan beta, el ángulo más grande, le quitan este ángulo más chiquito, les da como resultado este ángulo, el ángulo phi, que es precisamente el ángulo entre los dos vectores, lo que nosotros queríamos encontrar o relacionar desde un principio. O sea que esto sería igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Eso lo voy a escribir en este lugar. Phi sería el ángulo entre los dos, o bueno, entre los vectores U y B. Entonces, en conclusión, si nosotros tenemos dos vectores en el plano cartesiano, los voy a volver a dibujar.
Entonces aquí yo tengo el vector b, por aquí yo tengo el vector u. El ángulo entre esos dos vectores, el ángulo phi entre esos dos vectores se puede calcular con la siguiente fórmula. Listo. Entonces el producto punto entre el vector u y b es precisamente, de acuerdo con este procedimiento que acabamos de realizar, es igual a la magnitud del vector u por la magnitud del vector v por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, si ustedes quieren calcular ese angulito, sencillamente utilizan esta ecuación. De aquí podemos despejar el coseno del ángulo. Esto nos da como resultado u producto punto b, y este término que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Entonces, claramente esta formulita es válida si solamente si los vectores u y el vector b son diferentes del vector nulo, porque en caso tal tendríamos división por cero. De aquí nosotros podríamos despejar el ángulo phi aplicando coseno inverso, y de esta manera obtendríamos que phi sería entonces igual al coseno inverso de el producto punto entre los dos vectores dividido la magnitud de u por la magnitud del vector v. Bueno, con esto terminamos este video. Espero que les haya parecido de utilidad este procedimiento, una forma alternativa de deducir esta expresión del coseno del ángulo entre dos vectores. Entonces espero que se suscriban al canal y los espero en el siguiente video.